Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional con una gran trayectoria en el servicio público. Fue Procurador General de la República y Ministro de la Suprema Corte de Justicia. El derecho no es algo mágico que por estar vigente resuelva todo, es simplemente un instrumento que nos permite garantizar formas de convivencia y garantizar conductas individuales y colectivas. Esta noche, al filo, Diego Valadez, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diego Valadez, es un privilegio que nos acompañes esta noche al filo. Bienvenido. Gracias, Ana María, es un privilegio para mí estar contigo. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fuente de aprendizaje? Eres una gente muy preparada, muy estudiada, bueno, que sigue investigando. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fuente de aprendizaje? Hay dos fuentes. Una, los libros, que es la fuente teórica, y otra, la realidad, que la dan los hechos que están constatándose día a día en la sociedad, y algo muy importante, el trato con los jóvenes. Una de las ventajas que tiene un profesor es que se nutre a diario de las nuevas inquietudes que plantean los jóvenes estudiantes. Y eso es insustituible, porque están reflejando justamente aquello que va siendo parte de la demanda de su tiempo. Y eso es lo que más nos alimenta a los profesores. ¿Qué es estudiar Derecho? ¿Qué es un abogado? Esencialmente es alguien que está convencido de que las normas forman parte de un referente. No quiere decir que la norma, conforme a una vieja tradición, se deba aplicar siempre a rajatabla. Las normas deben tener cierta flexibilidad y deben ser por lo mismo solo eso, un referente, un punto que compartimos todos en común, que nos da seguridad a todos los gobernados y a los gobernantes y que nos permite determinar la naturaleza de las acciones individuales y la naturaleza de las acciones colectivas. Es que el derecho no es algo mágico que por estar vigente resuelva todo, es simplemente un instrumento que nos permite garantizar formas de convivencia y garantizar conductas individuales y colectivas. Hablas de derecho. ¿Cómo regresar la plena gobernabilidad a México? Los déficits de gobernabilidad que padece en este momento el país, y digo los porque hay algunos aspectos que afectan al ámbito federal, algunos aspectos que afectan a los ámbitos locales, se deben fundamentalmente a una mala construcción del derecho, o bien a que las normas que operaron durante una cierta etapa de la vida del país han dejado de ser funcionales porque no se adecuan a lo que el país es hoy. No es lo mismo un país que estaba estructurado conforme a un sistema de partidos, con un partido hegemónico y con un sistema de ejecutivo dominante, a un país que se ha declarado francamente plural. Y hay que ver cómo está integrado nuestro Congreso por fuerzas que son representativas de muy diferentes formas de pensar. El problema es que ese pluralismo que vemos en el Congreso no lo advertimos, por otra parte, en la integración del gobierno. Y ahí sí encontramos que esta disfuncionalidad tiene que corregirse mediante instrumentos de carácter jurídico que nos lleven a un régimen de gobierno diferente del que hoy tenemos. No estoy hablando de personas, no es cuestión de individualidades, es cuestión de instituciones. Y nos hemos quedado rezagados en la reforma de las instituciones porque hoy, con una sociedad diferente, muy participativa y muy vibrante, seguimos teniendo el mismo tipo de instituciones que hace 50 años. ¿Qué podríamos hacer? Es indispensable retomar un concepto que hace tiempo se utilizó y que luego cayó de moda, dejó de estar de moda, que es el de la reforma del Estado. La reforma del Estado significa simplemente poner en sintonía las exigencias y las expectativas de una nueva sociedad, de una sociedad que se está acostumbrando a vivir en democracia electoral, para también construir democracia institucional. Una vez que la sociedad mexicana
ha probado las ventajas de la democracia y que ejerce su libertad de voto y que se ve representada en el Congreso de acuerdo con sus propias decisiones, lo que hay que hacer es una reforma constitucional, a lo que llamamos también reforma del Estado, que permita una manera distinta de construir el régimen de gobierno. Por ejemplo, todos en el país hablamos de procesos de impunidad. La primera impunidad que hay en México es la impunidad de carácter político. ¿En qué sentido? Nunca podemos, con relación a nuestros gobernantes, señalarles desaciertos y, en el caso de comprobarlos, proceder en consecuencia. Exacto. Lo que uno ve en cualquier otro sistema constitucional ya bien construido es que si un secretario de Estado se equivoca o un gabinete completo desacierta, su destino es la renuncia, la remoción. Esto no quiere decir poner en riesgo la estructura del gobierno. La ventaja de un sistema presidencial, a diferencia de un sistema parlamentario, es que en un sistema parlamentario cuando cae el gobierno cae todo, completo, con el jefe de gobierno incluido. En un sistema presidencial eso no sucede, es un sistema mucho más estable porque los presidentes son elegidos por un periodo completo, en el caso mexicano por 6 años. En un sistema así es posible que haya rotación en la integración del gobierno sin que afecte la estabilidad, porque la estabilidad la garantiza el presidente de la República. El sistema presidencial tiene muchas ventajas con relación al sistema parlamentario por lo que se refiere a estabilidad, pero el sistema parlamentario tiene muchas ventajas por lo que se refiere al presidencial, por lo que se refiere a responsabilidad. Si hablamos de una cultura de la legalidad, tenemos que hablar de la cultura de la ilegalidad. ¿Cuál sería el diagnóstico en México? Yo prefiero hablar de cultura jurídica, que es más amplio que cultura de la legalidad, en tanto que cultura de la legalidad se refiere al conocimiento de las normas y la cultura jurídica incluye también doctrina, o sea, elementos teóricos, incluye jurisprudencia, incluye costumbres que son muy importantes, Ana María. Las costumbres también son una fuente de derecho y también deben ser consideradas como parte del universo normativo. Nosotros tenemos en México un déficit de cultura política y jurídica enorme. Nuestra Constitución, por ejemplo, en 97 años de existencia, ha sido objeto de 220 decretos de reforma. Esto es, no tenemos un texto que sea susceptible de lectura y de conocimiento por parte de todos los ciudadanos y con el cual se puedan identificar. Necesitamos darle a la Constitución una mayor estabilidad, dejando que sean las leyes reglamentarias de la Constitución las que tengan mucha más dinamicidad, mucho más movimiento, para que los ciudadanos mexicanos podamos identificarnos con esa norma suprema que es la que nos rige a todos. Nuestro déficit de cultura jurídica y de cultura política está muy relacionada con la volatilidad de la Constitución. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Una Constitución más práctica, por así decirlo? Una cosa es lo que la Constitución diga en cuanto a la renovación del sistema electoral y otra cosa es lo que se ha hecho con la Constitución en cuanto a que hasta la duración de los spots de 20 segundos está en la Constitución, Ana María. Esto es absurdo. Basta con que la Constitución diga que hay un instituto que se encarga de la regulación, organización y supervisión de las elecciones. Y que se encargue el instituto. Que se encargue y que la ley determine si los spots van a ser de 30 segundos o de 20 y que si hay que cambiar eso, se cambie la ley, que no tiene tanto problema y no que eso lo diga una Constitución. Lo que tenemos que hacer, por tanto, y tú lo dijiste con toda precisión, es una actualización de la Constitución, no en el sentido de cambiar la que tenemos por otra, sino de cambiarla por sí misma. Tu trabajo va directamente pues, ligado al Congreso. Platícanos cómo es esto. En el Congreso mexicano tenemos muy buenos legisladores en cuanto a personas experimentadas en procesos políticos y en el conocimiento general del derecho. Pero lo que no hay ni en el Congreso mexicano ni en el Congreso de ningún otro país es diputados o senadores que sean expertos en ecología o expertos en genómica o expertos en biotecnología. Exacto. En el Congreso mexicano, que ha avanzado de alguna manera en la construcción de un servicio civil, falta todavía la construcción de todo un cuerpo de asesoramiento técnico estable, permanente, que esté allí
por tiempo indeterminado, Ujú. mientras sus condiciones de capacidad lo permitan, al servicio de los legisladores que por las vicisitudes de las elecciones llegan y salen. Diego Valadez, estamos por vivir o por llegar a las elecciones intermedias. Y casi siempre, históricamente hablando, las elecciones intermedias son las menos concurridas. A mí me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de platicar con un personaje como tú, que nos hablaras de la importancia del voto nulo o del abstencionismo en elecciones. ¿Cómo golpea esto a la democracia? Es efectivamente un tema muy controvertido, el del voto nulo y el de la abstención. La abstención es prácticamente inevitable en este tipo de elecciones, como tú muy bien señalas, porque son elecciones intermedias. Hay un factor, sin embargo, que está contribuyendo a estimular, paradójicamente, el desinterés de la sociedad por las elecciones, que es esta campaña abrumadora de millones de spots que a todos los ciudadanos nos tienen literalmente hartos. Sí. Y además, un sistema de descalificación que han adoptado todos los partidos, de manera que escuchamos sucesivamente spots en un periodo de 3 o 4 minutos, donde cada uno dice de los demás o de alguno de los otros horrores, y luego ese responde al que lo acaba de denostar en los mismos términos. ¿Qué produce esto? Desorientación en el ciudadano y escepticismo. Lo que no encontramos son las ventajas que tenga votar por cada uno. O sea, ya todos estamos convencidos de que ninguno merece nuestro voto, pero no nos tratan de convencer los partidos de por qué alguno sí debe merecer nuestro voto. Esto estimula la abstención. Y en cuanto al voto nulo, en realidad puede convertirse en una gran expresión de inconformidad del ciudadano con relación a partidos que no están respondiendo. Debemos tener en cuenta, Ana María, que sin partidos no hay posibilidad de democracia alguna. Y por tanto, lo que cuenta es que los propios partidos sean conscientes de su responsabilidad y que actúen con la prudencia que se exige por parte de quienes tienen una tarea tan importante que desempeñar para el bien de la democracia. Si los partidos fracasan y los partidos se ensarzan en debates intrascendentes, van a afectar seriamente la democracia y la percepción que los mexicanos tenemos de la vida electoral. Juguemos al filo, Diego Valadez. Asociación de ideas. A ver. Modernización jurídica. Actualizar la Constitución. Ley. Indispensable para la convivencia. México. Un país lleno de vigor y con gran futuro. Sociedad. Madura, responsable, exigente. Servicio público. Deficiente, necesario de revisión. Honradez. Una de las grandes virtudes de una democracia, a veces escasa entre nosotros. Academia. Necesaria para apoyar las labores de la sociedad y del gobierno. Estado de Derecho. Factor indispensable para la construcción de una democracia sólida. Abstencionismo. Peligro, riesgo. Dedicación. Eso es una de las partes más importantes que tiene una sociedad. Pasión. Positiva cuando se trata de relaciones humanas, peligrosa cuando se trata de relaciones sociales. Jóvenes. El gran futuro que tiene México. Justicia. Un déficit que tenemos que satisfacer. Muchas gracias, Diego Valadez. Lo dijimos al principio, es un privilegio platicar contigo y esperamos hacerlo eventualmente pronto. Ana María, es un privilegio y gracias por estar contigo y con tu público. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.